En este tutorial vamos a hablar de los patrones. Vamos a abrir una presentación en blanco. Cuando abrimos una diapositiva nueva, tenemos unos diseños ya preestablecidos, o como hemos visto, cuando hemos cogido un tema, tenemos diferentes diseños. Bueno, pues a esos diseños serían los que son los patrones. Entonces, para ir a los patrones tenemos de ir a la pestaña Vista. En la pestaña Vista tenemos la opción de poder ver los patrones. Veis que pone Vista Patrón y tenemos tres patrones. Tenemos el patrón de diapositivas, el patrón de documentos y el patrón de notas. Vamos a ver el patrón de notas. Como podemos comprobar, al hacer clic en el icono de patrón de notas, hemos entrado en su esqueleto y cómo está confeccionado ese patrón de notas. Vamos a trabajar con él. Lo primero que sería es que viéramos en cómo se ve la nota impresa y vamos a verla. Vamos a cerrar un momentito el patrón. Vamos a crear una nota en la diapositiva de título y vamos a decir que esta es la presentación. Ya tenemos suficiente. Podríamos copiar y pegar un texto, no hay ningún problema. O bien tenemos en Word, lo copiamos y pegamos. Podemos, por ejemplo, ir a imprimir. Vamos a aquí y vamos a ver página de notas. Aquí veríamos la diapositiva de presentación y el texto que hemos escrito. Pero este concepto ahora lo tendremos de cambiar según las necesidades que nosotros tengamos. Vamos a volver. Nos volvemos a la pestaña Vista y volvemos a hacer un clic en patrón de notas. Bueno, ya estamos otra vez en el esqueleto. Esto sería la diapositiva, el dibujo de la diapositiva, esto donde nosotros escribimos. Y después veremos en próximos vídeos cómo configurar el encabezado, el pie de página, la fecha y el número de la diapositiva. Pero aquí tenemos también la posibilidad de modificar que salgan o no salgan estas determinadas partes. Aquí tenemos en marcadores de posición, tenemos si no queremos que salga el encabezado o el pie de página o la imagen de la diapositiva, la fecha o que nos salga el texto que nosotros queremos o el número de la diapositiva. También, aparte de los marcadores, podemos decir que si esta nota va a ser en horizontal o en vertical, o si va a darse en la pantalla, pues que sea una pantalla estándar de 4:3, que serían las cuadradas, las que eran antiguas, o las que son panorámicas, o podríamos decir elegir qué tipo de diapositiva o de pantalla nosotros queremos. En este caso, obviamente, esto lo vamos a imprimir o se va a exportar, por ejemplo, a un formato PDF. Después tenemos la posibilidad de, si hubiéramos hecho un tema o hubiéramos aplicado un tema, también se pueden aplicar unos determinados temas a esta nota. Entonces podríamos buscar o guardar un tema actual. Si lo cambiamos, por ejemplo, podemos poner colores. Podemos aplicar fuentes, cambiar fuentes, etcétera, etcétera. Y después cambiar o guardar el tipo de estilo o de tema. Podemos cambiar también el estilo de fondo. Por ejemplo, podemos ponerle un azulado, fondo oscuro, gris. Esto impreso, lógicamente, costaría mucha tinta, pero si esto fuera exportado en PDF, quedaría bastante bonito. También podemos cambiar los colores por otros y ya volvemos otra vez a lo que hemos explicado anteriormente de dar formato al fondo. Volvemos atrás, vamos a ponerle blanco
y ya tendríamos configurada nuestra nota. Por ejemplo, también podríamos hacer lo siguiente. Esto, con que es un objeto, se puede hacer más pequeño, se puede poner al lado, tenemos más espacio, pero por ejemplo podríamos hacer la diapositiva un poquito más pequeña para tener más espacio en lo que es el cuerpo. Pues hacemos clic, mantenemos pulsado y con la tecla control acordaros que podemos hacer desde el centro, podemos hacer más pequeña la diapositiva, incluso la podemos alinear un poquito más arriba y este texto lo podemos subir para tener más espacio a la hora de trabajar. Con lo cual podemos manipular los elementos a nuestro antojo. También podemos eliminar, por ejemplo, si no quisiéramos la fecha o el apartado de fecha, podríamos seleccionarlo, lo borramos. Eso no quiere decir que no lo volvamos a poner. Por ejemplo, fijaros que lo hemos borrado, pero lo podemos volver a poner. Serían las partes del patrón de notas. Vamos a cerrar la vista patrón. Ahora vamos a ver el patrón de documentos. Volvemos a la pestaña vista. Nos vamos a el grupo vista patrón y nos vamos a patrón de documentos. Patrón de documentos es un poquito más estricto en el sentido de no poder cambiar el tamaño de las imágenes o de las diapositivas, porque estas diapositivas nosotros vamos a elegir cómo queremos que se impriman. Por ejemplo, fijaros que tenemos la opción de elegir si queremos que en una diapositiva, en 2 diapositivas, en 3. Normalmente la diapositiva de 3 diapositivas tiene líneas para coger notas, eso ya lo veremos cuando hablemos de la impresión. 4 diapositivas y así sucesivamente hasta 9 diapositivas por página. Después también podemos poner el contorno de diapositiva. Si quisiéramos, por ejemplo, podemos decir que el documento esté en horizontal vertical, como hemos visto en el bloque, en el patrón de notas. También personalizarlo para la pantalla o bien personalizar los diferentes elementos o marcadores de el patrón de documentos, que serían igual que en el patrón de notas, el encabezado, el pie de página, la fecha y el número de página. Podemos aplicar unos colores, unas fuentes y unos efectos y unos estilos de fondo, igual que si fuera el patrón de notas. Vamos a cerrar la vista. Ahora sí que vamos a hablar ya del patrón de diapositivas. Para ello volvemos otra vez a la pestaña vista, al grupo vistas patrón y vamos al patrón de diapositivas. Cuando hemos trabajado con los diseños de las diferentes diapositivas, hemos visto que cada una de las plantillas tenía un diferente diseño, ¿no? Y cuando estamos trabajando con las diapositivas o la presentación en blanco, tenemos unos modelos, unos diseños, que son estos que estamos viendo aquí a continuación. Fijaros que tenemos la de título, que es la que teníamos por defecto seleccionada ahora en la vista normal. Después tenemos la de título y texto. Esta sería, si ahora nos ponemos encima, nos dirá qué nombre tiene, encabezado de sección, 2 objetos y así sucesivamente. Tenemos exactamente lo mismo, voy a cerrar un momentito, tendríamos los mismos diseños que tenemos aquí. Hay unos cuantos más, pero lógicamente estos no salen, so pena que no los iniciemos. Pero tenemos aquí esas opciones. Ahora, eso no quiere decir que nosotros en el patrón de diapositivas no podamos hacer nuestros diseños personalizados con nuestros marcadores en diferentes posiciones de las que marcamos aquí. Volvemos otra vez a la pestaña vista. Volvemos al patrón de diapositivas. Y por defecto siempre estaremos, cuando entramos en la vista patrón, estaremos dentro de la vista o el patrón o el modelo de diseño en el que estamos cuando estamos trabajando con PowerPoint. Lo primero que vamos a hacer es, fijaros que tenemos la primera diapositiva. La primera diapositiva yo le digo que es la diapositiva madre, que es en la que se basan
todos los diseños que hay aquí. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos un logotipo en esta diapositiva, por ejemplo, vamos a poner una imagen, porque también se puede trabajar aquí. Vamos a insertar, vamos a poner la imagen desde el ordenador y vamos a poner, por ejemplo, la foto del vendedor. Pero imaginaros que ponemos esta imagen y la dejamos aquí. Y después, por ejemplo, esto lo podemos hacer un poquito más pequeño. Fijaros que ya la foto o la imagen del vendedor sale reflejada en cada uno de los diseños, mejor dicho, en cada uno de los diseños tiene este patrón. Si, por ejemplo, en la diapositiva de título no quisiéramos que este diseño estuviera, tendríamos de modificar, porque si entramos aquí no podemos acceder a esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen pertenece a esta diapositiva, que es la madre que dependen todas estas diapositivas que tenemos aquí. Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, lógicamente, si nosotros borramos, se borraría también toda la imagen. Vamos a deshacer. También, si quisiéramos que todos los títulos estuvieran de un color determinado, por ejemplo, haríamos un clic y podíamos cambiar el color de fondo, por ejemplo, de todos los títulos de todos los diseños de esta diapositiva. Hasta incluso podíamos cambiar el color del texto. Vamos a ir a inicio y lo podemos cambiar por aquí, pero bueno, si lo quisiéramos, pues por ejemplo, podríamos modificarlo, podríamos poner texto con un color azul y todos los textos estarían de color azul. Esto sería cómo nosotros podemos trabajar con el patrón a la hora de modificar el diseño. Hasta incluso si modificamos la primera, que es la diapositiva madre, si nosotros ahora cambiamos el fondo, una de las maneras que era también para cambiar el fondo, que no lo he explicado antes, sería botón derecho y le decimos formato de fondo. Y ahora podríamos aplicar pues un degradado de los que teníamos. Y fijaros que ya todas las diapositivas han cambiado con dicho fondo. O bien un relleno sólido, podríamos cambiar el color. Y todas las diapositivas serían con el mismo patrón, porque hemos cambiado en la diapositiva inicial, hemos hecho ese cambio. También podíamos hacer lo siguiente. Solamente cambiar una determinada, aplicarle por ejemplo el degradado y solamente se le aplicaría a dicha diapositiva, a ese diseño de dicha diapositiva, ese formato. Por ejemplo, si ahora cerramos el patrón, fijaros que estamos en patrón de diapositivas, vamos a cerrar el patrón y fijaros que esto está en gris, pero si ahora nosotros elegimos, podemos elegir los diseños que nosotros teníamos modificados, por ejemplo, título y objeto. Este está en blanco, pero ahora vamos a coger otra vez el mismo modelo, con lo cual vamos a coger diapositiva de título, ya lo tendríamos en gris. Cerramos el formato de fondo. Ahora bien, nos vamos a encontrar también que podemos crear patrones nuevos. Quiere decir que nosotros no solamente tendremos este patrón, podremos crear uno, o bien como hemos visto antes cuando hemos creado un tema, o sea que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cerrar otra vez. Si ahora nosotros utilizamos en esta diapositiva, por ejemplo, vamos a cambiar el tema, por ejemplo, vamos a diseño y vamos a cambiar por un tema de los que hay por aquí. Por ejemplo, vamos a este mismo. Botón derecho y le decimos aplicar a las diapositivas seleccionadas. Ya hemos aplicado nada más a esta diapositiva, pero si ahora nos volvemos al patrón de diapositivas, ahora tendremos dos patrones, el de las diapositivas normales
y el de las diapositivas que hemos utilizado ese patrón de tema. Y así sucesivamente veíamos lo que nosotros teníamos en los diseños, que teníamos varias opciones para poder realizar. Incluso ahora, como digo yo, podemos realizar un patrón nuevo basado en cualquiera de los que tengamos. Fijaros que ahora tenemos editar patrón. Entonces tenemos la posibilidad de insertar patrón de diapositivas, con lo cual insertamos patrón y ya tendríamos un patrón personalizado en el cual podríamos cambiar el nombre del patrón. Por ejemplo, vamos a decir curso y ya tendríamos el patrón llamado curso. Ahora podríamos cambiar también pues, los colores. Por ejemplo, puedes cambiar, por ejemplo, azul. Poner los fondos de un color determinado. Podríamos cambiarlo por aquí. O estilos de fondo. Y elegir nuestro fondo personalizado. Por ejemplo, vamos a cambiar ese color gris por... A ver, vamos a hacer este. Esto lo vamos a poner aquí abajo. Vamos a añadir otro marcador, por ejemplo, aquí. Y este le vamos a poner azul. Sí, vamos a cambiando nuestro patrón para que veáis la diferencia. Ahora también podríamos poner aquí en el icono de título el logotipo de la empresa. Vamos a poner otra vez nada más el vendedor que hemos puesto anteriormente. Vamos a hacerlo en pequeñito para que sea el logotipo de la empresa, pero ahora quedaría mal porque el fondo es blanco. Pues vamos a hacer lo siguiente. Dentro de color tenemos definir color transparente, con lo cual picamos en lo blanco, ya tenemos un color transparente y ya tendríamos solamente el rótulo de nuestra presentación creado. A lo mejor no nos interesan todos y cada uno de los diseños. Por ejemplo, estos del final, pues a lo mejor no nos pueden interesar porque, bueno, pues no pueden interesarnos. Podemos eliminar alguno, siempre y cuando no estén en uso. O sea, podemos eliminar unos determinados formatos o diseños si no están en uso. Por ejemplo, en este podemos hacer clic en el botón derecho y le decimos eliminar diseño. Ya no tendríamos el diseño. Por este también lo vamos a eliminar. Pero ahora también podríamos hacer uno nuevo. En editar patrón tenemos insertar diseño. Hacemos un clic y tenemos ya un diseño de una diapositiva concreta. Que esta diapositiva también le podemos poner un nombre. Por ejemplo, 3 textos. Por ejemplo. Y una imagen. Cambiar. Y ahora, fijaros que nos ha puesto los títulos de los diferentes objetos, que son la fecha, el pie de página y el número de diapositiva y el título. Pero esto venía dado por el título y el pie de página, pero nosotros se lo podemos cambiar. O sea, si no quisiéramos que salieran, pues lo podíamos omitir. Lo vamos a dejar. Y ahora vamos a poner 3 textos. En sí, vamos a diseño de patrón y aquí tenemos los marcadores. Los marcadores, como vimos, tenemos el contenido, marcadores de texto, marcadores de imagen. Si ponemos contenido, nos saldrán todos los contenidos que nosotros teníamos cuando dejamos título y objetos. Teníamos todos los objetos. Si solamente decimos texto, solamente podremos poner texto. Si insertamos uno de imagen, solamente podremos insertar imagen. Si insertamos un gráfico, gráfico. Si es una tabla, tabla. Si es un gráfico SmartArt, un gráfico SmartArt. O sea que así los tendríamos sueltos cada uno o contenido
serían todos juntos. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer uno que fuera de contenido. Vamos a alinearlos más o menos. Fijaros. Vamos a alinearlos más o menos. Después vamos a volver a coger otro marcador. Vamos a poner un texto aquí arriba. Vamos a poner otro texto a continuación. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, una posibilidad de tabla, por ejemplo. Pues para que veamos las posibilidades que nos ofrece el diseño de patrón de diapositivas. Vale, ya tendríamos todos los elementos. Bien, vamos a cerrar la vista patrón y vamos a ver cómo se vería nuestro diseño. Vamos a usar nueva diapositiva y aquí tendríamos todos los patrones. Justamente se ve el patrón curso y nuestro diseño de diapositiva. Hacemos un clic y ya tendríamos la opción de poder poner diversos objetos, primer texto, segundo texto y ingresar una tabla dentro de nuestro diseño juntamente con el título. Vamos a volver otra vez a la vista. Vamos al patrón de diapositivas. También podíamos aplicar cualquiera de los temas a nuestras diapositivas. Lo mismo, volvemos otra vez a los temas, colores, fuentes, efectos, estilos de fondo, ocultar gráficos de fondo por si hubieran. Tamaño de la diapositiva por si queremos nosotros presentarlo ya en tamaño 4:3 o panorámicas. Y al final ya podemos cerrar la vista patrón.